¿Me escuchan bien? Sí, sí, le Bien, escucho, doctor. buenísimo. Vamos a comenzar esta clase. Lo que vamos a hacer primero es ver el trabajo práctico número 5. Veamos hasta dónde podemos resolverlo con lo que avanzamos el otro día y bueno, y después terminamos con el ejemplito que estábamos viendo de conceptualización. ¿Se acuerdan? De nutrición, de la entrevista que habíamos hecho con una nutricionista. Bien, entonces, comencemos con el trabajo práctico, veamos qué es lo que pudimos avanzar. Ahí estoy abriendo el trabajo práctico. Bien, vamos a empezar con la teoría del trabajo práctico, el punto 1, el grupo 2 y el grupo 3, si hay alguien para Hola, profe, grupo 2, buenas que tardes. empecemos a ver. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora leo la pregunta y ya te dejo para que este, la respondas. Ahí está, había perdido el enunciado, acá está. Bien, entonces dice, la primera pregunta dice, ¿en qué consiste la conceptualización y qué se establece en ella? ¿Sí? Ahí te escuchamos. Bueno, profe, pusimos que la conceptualización consiste en el entendimiento del dominio del problema y de la terminología usada. El ingeniero en conocimiento construye un marco inicial o mapa mental del dominio de la aplicación. Hay una representación de los conocimientos independientemente de los medios de implementación. La idea es modelizar el comportamiento del experto en la solución de problemas. Establece los conocimientos que maneja el experto, cómo los utiliza, dónde los emplea y cuándo los usa. Entonces se modela el problema desde el punto de vista del usuario, del dominio, y se trabaja a nivel de conocimiento. Bien, perfecto. Importantísimo es lo que dice ahí, es que tenemos que intentar modelar eh, el conocimiento desde el punto de vista de cómo cómo resuelve el experto la tarea o el problema que tenemos que solucionar, ¿sí? Entonces, para eso tenemos una serie de pasos. Muchas gracias. Yo no sé por qué no estoy viendo quiénes hablan, así que no los puedo nombrar porque no los veo en Ángel el Zoom. Sibila estaba hablando. Ah, ahí está, perfecto. Gracias. Este, yo lo debo tener mal configurado porque lo que pasa es que lo reinstalé al Zoom. Bien, continuamos entonces. Teníamos el otro grupo. No sé si quieren agregar algo más de lo que habló Ángel. Tenemos algo parecido, profe. Bien, bien. Acá lo importante, está muy completo lo que dijo Ángel. Acá la clave para que no se olviden qué es lo que hay que hacer en la conceptualización es el modelado desde el punto de vista del experto. ¿Cómo hace el experto? El modelado del conocimiento, obviamente. Siempre estamos modelando conocimiento, ¿bien? Eso sería, en forma resumida, lo que queremos lograr en la conceptualización. Pasemos, no sé si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden preguntar para que no quede ninguna duda. Punto 1, resuelto. ¿Todo bien? Hagan así la manito y yo me doy cuenta que está todo bien. Perfecto. Ahí estoy tratando de ver la vista para que ver a todos. Bien, sigamos con el punto 2. El punto 2 dice, explique brevemente las etapas de conceptualización. Bien, tenemos dos etapas en la conceptualización. Veamos la etapa 1 con el grupo 4. Profe, ahí le explico. Perfecto. La conceptualización conlleva un proceso de estructuración de los conocimientos adquiridos y se desarrolla en dos etapas. La primera etapa corresponde con la actividad de análisis, la cual detecta conocimientos estratégicos, tácticos y fácticos. Bien. Entonces, la etapa de análisis, nosotros tenemos que identificar conocimientos, ¿sí? Estos tres tipos de conocimientos, los estratégicos, los tácticos y los fácticos. Y para eso tenemos una serie de pasos en esa etapa que cumplir para llegar a identificar ese tipo de conocimiento. Perfecto.
Gracias, Melissa. Ahora vamos a ir con el grupo 5. ¿Hay alguien del grupo 5? Araceli. Buenísimo. Entonces ahora, hablando de la segunda etapa de la conceptualización, ¿cuál sería? Síntesis, que es a Perfecto. partir de lo que mencionó la compañera, es el proceso inverso, donde se van derivando o componiendo lo que precede en el análisis, y así sucesivamente hasta que se encuentra lo que se necesita. A la Bien. síntesis también se le llama razonamiento hacia adelante o de los datos de la solución. Bien, en la síntesis, aparte, ¿no es cierto? Lo que tenemos que lograr es obtener al final de todo dos modelos, ¿no es cierto? Un modelo dinámico y un modelo estático, ¿bien? Y con eso completaríamos todo lo que es la conceptualización, ¿bien? Entonces tenemos conceptualización, dos etapas, análisis y síntesis. ¿Cuál es el resultado de eso? Dos modelos, un dinámico y un estático, ¿bien? ¿Quedó claro? Gracias, Araceli. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? ¿Seguimos adelante? Bueno, buenísimo. Ahí veo que están. Bueno, entonces vamos para el punto 3. El punto 3 nos dice, explique brevemente los tipos de conocimiento que se deben identificar en la conceptualización. En el punto anterior, dijimos que había tres tipos de conocimientos que había que identificarse en la primera etapa de la conceptualización, que es el análisis. Pero no explicamos qué son esos conceptos, esos conocimientos. Así que vamos a ver, cada uno de los grupos va a explicar un tipo de conocimiento. Empecemos con el grupo 6. Sí, profe. Buenísimo. Comenzamos con los estratégicos o de control, que Bien. especifican qué hacer, dónde y por qué hacerlo. Es decir, los conocimientos estratégicos fijan la secuencia de pasos que el sistema experto deberá seguir para ejecutar su tarea. En este análisis se realiza del modo siguiente, con pasos de alto nivel, subpasos de la tarea y subpasos de bajo nivel. Perfecto. Esos son los estratégicos. Para ayudarnos a memorizar cuáles son los estratégicos, piensen que es los pasos que hay que hacer, lo que sigue el experto. Primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, en este primer paso hago esto. Entonces, esos son los conocimientos estratégicos, la secuencia de pasos para resolver una tarea. En este caso, la tarea que nosotros vamos a modelar, la que queremos resolver. ¿Bien? Eso es más o menos para que nos memoricemos a qué se refieren los estratégicos. Buenísimo. Gracias, Laura. Ahora vamos a ir al otro tipo de conocimiento, el grupo 7. Hola, profe. Hola, David. ¿Sí? ¿Te escuchamos? El otro tipo de conocimientos son los tácticos de acción o operativos, que especifica cómo y cuándo el sistema experto puede añadir información actual. Pueden ser tablas de decisión, árboles de decisión, pseudo reglas o fórmulas. Perfecto. Resumen, gracias, David. Resumen, en este táctico estamos hablando de toma de decisiones. Esto es como una ayudita para memorizarnos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos táctico, ¿sí? Conocimientos tácticos, toma de decisiones. Y ahí, como dijo David, hay una serie de herramientas para modelar, para representar esos conocimientos. Entre eso están los árboles de decisiones, las tablas de decisiones. ¿Bien? Entonces, ya tenemos dos tipos de conocimiento. Ahora nos falta el tercero, y para ver el tercero lo va a explicar el grupo 8. ¿Hay alguien del grupo 8? Hola, profe. Hola, Luciano. ¿Te escuchamos? Si los conocimientos fácticos son... Fáctico, sí. Falta el Sí. fáctico. Especifican lo que es o se cree que es verdad acerca del mundo en general y del problema en particular. Y bueno, para representarlo usamos
glosario de términos, diccionario de conceptos, tabla de concepto, atributo, valor y el diagrama entidad-relación. Perfecto. Entonces, gracias Luciano, los conocimientos fácticos serían los hechos que ya están ahí presentes. Hay que representar eso de alguna manera y por eso tenemos todas estas herramientas, que son estas tablitas que nombró Luciano, para representar ese tipo de conocimiento. ¿Sí? Los fácticos. Bien, tenemos tres conocimientos. Los estratégicos, que están relacionados a la toma, a la secuencia que hay que seguir para resolver el problema. Tenemos los tácticos, que está relacionado a la toma de decisiones para poder llegar a una solución del problema, estamos hablando de la tarea, y los fácticos, que son los que nos ayudan, son los hechos, lo que ya está, lo que existe, digamos. Eso lo tenemos que también representar, a los conocimientos eso. Y para representar este tipo de conocimiento tenemos las tablitas de términos, de concepto de atributo de valor, que enseguida vamos a ver. Bien, ya está bien definido, gracias Luciano. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Quieren acotar algo? ¿Quieren agregar algo más? Si no, seguimos para adelante. Hagan así, yo me doy cuenta que la mayoría quiere seguir y seguimos. Bien, perfecto. Bueno, ya tenemos bastante claro qué es lo que tenemos que hacer en la conceptualización. En la primera etapa, que es el análisis, tenemos que identificar los tres tipos de conocimiento. Y para eso tenemos una serie de pasos para representar y modelar esos tres tipos de conocimiento. Y después en la síntesis, lo que queremos hacer es terminar con un modelo dinámico y un modelo estático. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. La 4 dice, ¿cuáles son los pasos que se debe seguir durante la etapa del análisis? Indique los tipos de conocimiento trabajado en cada paso y los documentos que se deben obtener al final de cada paso. Bien. Bueno, profe, eso me Y toca acá a mí, punto. está, bien, el grupo 2, ¿no es cierto? Así es, profe. Bien. Bueno, comentanos con el primer paso. Ya sabemos que son 5 los pasos en la parte del análisis. Decinos el primer paso. Sí, el primer paso, digamos, ahí se obtienen los conocimientos, bueno, se obtienen los conocimientos fácticos, que son, digamos, ahí se utiliza la identificación, comparación, categorización de conceptos. Bueno, consiste en identificar los conceptos, registrar los atributos y los valores de cada atributo, ¿no? Se trata fundamentalmente con conocimientos fácticos que se describen completando, digamos, son el glosario de términos, el diccionario de conceptos y la tabla de concepto, atributo, valor. Perfecto. Esas son las tres tablitas que habría que completar bien en el primer paso, ¿no es cierto? Sí. Y con esto estaríamos representando qué tipo de conocimiento. Los fácticos. Los fácticos, perfecto. Los fácticos. Entonces, en el primer paso tenemos que modelar e identificar los conocimientos fácticos. Y para eso lo vamos a hacer con estas tres tablitas. Glosario de términos, el diccionario de concepto y tablita de concepto, atributo, valor. Perfecto. Hasta ahí primer paso. Gracias, Daniel. Profe, una consulta. Cuando se habla Sí. digamos, cuando se habla acá de lo que son glosarios de términos, todo eso, Sí. si estamos trabajando en un, digamos, por ejemplo, en este tema, justo más adelante hay un tema que es los celulares. Digamos, la palabra celular entra en el ámbito, digamos, en lo que sería concepto, porque si bien se conoce a nivel general ya que es lo que significa un celular, o igual se lo tienen que poner, porque pertenece al dominio ese. Sí, pertenece al dominio, yo pondría celular y sus sinónimos para tratar como una sola cosa, smartphone, celular, ¿sí? Iría primero como un término en la primera tabla, en la segunda como concepto, donde ahí vos vas a poner cuál es su función, los sinónimos que tiene, sus atributos y de dónde sacaste esa palabra, ese concepto. Yo lo pondría porque en realidad, como la finalidad es de
de este ejemplo es brindar la recomendación de uno o varios celulares, según lo que quiera el usuario, es algo que forma parte de la tarea. ¿Bien? Así que yo lo tomaría como un Sí, concepto. profe. Y a nivel general, digamos, Perfecto. con otro tipo de situación, si bien, igual, aunque pertenezca a un dominio general, igual, o sea, que se sepa, digamos, a nivel general, por toda, digamos, la mayoría de las personas, igual se lo pone a la palabra si pertenece a ese dominio. Sí, siempre y cuando forme parte de la tarea que estás modelando, ¿no es cierto? Ahí está, Nilda. En el ¿Quería hablar? glosario de términos no hace falta que lo pongas, porque en el glosario de términos ponemos las palabras que no conocemos, pero dentro de la tabla concepto, atributo, valor, sí, porque va a formar parte de tu sistema, en el caso del celular que vos decías, va a tener atributos y vas a trabajar sobre el celular. Ahora, si no va a formar parte del sistema y es una palabra que ya sabemos, no iría en conceptos y tampoco iría en el glosario de términos. En el glosario de términos van todas las palabras, los conceptos que no conocemos la definición o que en el dominio particular en el que vos estás trabajando tenga una definición diferente de la que usamos habitualmente. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Claro, porque por ejemplo en celular sería el objeto a recomendar, por ejemplo en nuestro dominio específico. No sería aparato que tiene teclas y pantalla, porque sabemos que es eso. Lo que vos tenés que poner ahí es para qué usamos dentro de la tarea que tenemos que resolver. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Buenísimo. Pregunten todas las dudas, acá para eso estamos nosotros. ¿A dónde nos quedamos? En el paso 2 nos quedamos. Ya quedó claro entonces el paso 1, ahí lo que explicó Daniel, y ahora vamos con el paso 2. ¿Hay alguien del grupo 3? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, José. Te escuchamos. El paso 2, bueno, en el paso 2 identificamos las relaciones entre los conceptos. Consiste en identificar las relaciones entre los conceptos, se trabaja con los conocimientos fácticos, se concentra en un tipo de concepto, se representa gráficamente el modelo mental que el experto tiene del aspecto estático del problema y generalmente se usa el modelo entidad-relación. Bien, el modelo de relación entre conceptos, le digamos, para no confundirnos con el de entidad-relación que conocemos nosotros de la base de datos. Así que no es lo mismo, es muy similar, pero no es lo mismo porque nosotros lo que queremos hacer en este esquemita es representar todos los conceptos por medio de rectángulos y unirlos con relaciones para que representen cómo se va resolviendo la tarea. ¿Bien? Cómo se relacionan entre ellos. Ya lo vamos a ver en el ejemplo de todos modos. Bien, perfecto, ese es el paso 2. Ya una vez que tenemos identificado todos los conceptos, lo que tenemos que hacer es relacionarlos entre ellos. Modelar de que quede representado cómo se relacionan entre ellos para resolver la tarea. Bien. ¿Quedó alguna duda? Si no, seguimos para adelante. Hacemos así y sigo para adelante. Bien. Bueno, entonces nos vamos al paso 3. El paso 3 lo va a explicar el grupo 4. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Luis? Te escuchamos. Bien. El paso 3 se llama identificación de los conocimientos estratégicos. Consiste en identificar las funciones del proceso de resolución del experto. Trabaja con conocimientos de tipo estratégico y consta de, por un lado, está lo que es la identificación de los pasos. Ahí me salió un cartel, profe. ¿Te salió un cartel? Host has. Te pedimos que prendas la cámara. Eso es lo que pasa que yo tengo la cámara con el celular, pero tengo que salir del Zoom y entrar de vuelta. Si me esperan un minuto, lo hago rápido. ¿Hago eso o no? Termínala de leer, pero la idea es que cuando hablen, sí pasa que yo llegué, la cámara, pero para no llegué tarde repetirlo todas las clases, no pasa nada.
Yo llegué tarde a clase porque la dejé a mi hija en el jardín y llegué, ya había empezado. Y Ahora justo ya termina de entró. leer, pero para los demás, cuando les salga el cartelito es para que se acuerden de prender la cámara cuando les toca Ah. participar. Gracias. Sí, bien. Bueno, retomo lo que estaba hablando. Sí. Consta de, por un lado, identificación de los pasos de alto nivel, su orden y las condiciones para que se ejecute cada paso. Otra cuestión de qué consta. Consta de descomposición de los pasos de alto nivel en tantos pasos como sea necesario. Es compleja. Se pueden tener varios niveles de subpasos. Y por último, consta de identificación de secuencia de entrada, modo de razonamiento y acciones de salida de cada subpaso. Perfecto. Bien. Gracias, Luis. Eso sería formalmente cómo es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que lograr y hacer en este paso. Hablemos informalmente para darnos cuenta y también ya memorizar a qué se refiere este paso. Estamos hablando de que tenemos que tratar de que a la tarea general dividirla en pasos y a su vez cada paso en subpasos. Y así tantos niveles según lo que requiera la complejidad de la tarea. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a armar? ¿Qué se va a ir armando? Un árbol de descomposición funcional. Este paso, digamos, lo que tiene que tener como resultado es un árbol de descomposición funcional bien hecho y bien detallado. Bien, de eso se trata este paso. Y obviamente se refiere a modelar el conocimiento estratégico. Bien, entonces ya saben, estratégico, los pasos a seguir para resolver esa tarea. Bien, como lo hace el experto, obviamente que esto es siempre en base al experto, a lo que nosotros sacamos, hicimos las deducciones al experto como él lo hace, como él resuelve las cosas. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Nada? ¿Seguimos para adelante? Buenísimo. Perfecto. Entonces vamos ahora al, ya me mareé, era el cuarto paso, si no me equivoco. El cuarto paso. Vamos con el grupo 5. ¿Hay alguien del grupo 5 para que nos comente cómo es el paso 4 de conceptualización? Bien, Araceli, te escuchamos. El paso 4 es identificación de los conocimientos tácticos, donde los tipos de conocimientos trabajados son los conocimientos tácticos y los documentos que se deben obtener al finalizar. Ahí me salió el cartelito. ese cartelito va a estar siempre. Ahí está. Profe, que a veces estamos peinados. Claro, hay que ahora peinar. se van a tener que peinar, chicos. Y los documentos que se deben obtener al finalizar son las tablas de decisión, árboles de decisión, las pseudo reglas y las fórmulas. Bien, perfecto. Esos son los documentos que ustedes pueden elegir uno, o en caso también pueden elegir una combinación de lo que, para representar este tipo de conocimientos. Ya saben que estamos hablando de los conocimientos tácticos. Y para ayudarnos a la memoria, táctico, yo digo siempre internamente, toma decisiones. ¿Sí? Como para ayudarnos. Gracias, Araceli. Y acá hay una serie de herramientas que ustedes van a elegir para modelarlos. Generalmente muchos eligen la tabla, las reglas de decisión, otros eligen los árboles de decisión. Esto ya al criterio de cada uno de ustedes que se amolde al conocimiento que queremos representar. En este caso ya saben que son los conocimientos. ¿Qué conocimientos eran? ¿Alguien se anima? Quiero ver si me estaban prestando atención o no. ¿Qué conocimiento era? ¿A qué se refiere este paso? ¿Quién me puede responder? Ah, no me estaban prestando atención, me parece. Estaba esperando la encuesta, profe. Ah, ¿qué conocimiento es? Los tácticos, perfecto. ¿Esto por qué les insisto
le insistimos, porque en el parcial ustedes esto lo van a tener que saber así al toque, identificar los tres tipos de conocimiento, lo tienen que saber al toque. Entonces una forma de ayudarnos es así: tácticos, toma de decisiones; estratégico, los pasos, las secuencias; y los fácticos, los hechos, lo que hay, lo que hay que representar dentro del dominio, ¿sí? Fácil. Por eso estamos insistiendo en esto. Bien, quedó claro entonces el punto 4, y ahora vamos con el grupo 6, Sí. el último paso, que es el paso 5. Sí. Bien, Florencia, te escuchamos. Paso 5. Identificación de los conocimientos fácticos. Se completa la identificación de los conocimientos fácticos iniciada en los pasos 1 y 2. Los conocimientos fácticos del experto contienen información que el sistema experto conocerá a priori acerca del área de aplicación y la información que el sistema obtendrá acerca del caso específico al ejecutar la tarea. En este caso se organiza la información recopilada acerca de cada atributo general de acuerdo al siguiente formato: información y descripción. Perfecto. Bien, entonces este es el paso, gracias Florencia, este es el paso un poco más tedioso porque es bastante largo. Para los que ya empezaron a encarar el trabajo práctico, o para los que ya empezaron a encarar también la conceptualización del trabajo de campo, se darán cuenta que este quinto paso es uno de los más tediosos. No es difícil, pero lleva muchísimas tablitas. Cada una de las tablitas va a estar relacionada a un atributo. Así que si tienen 100 atributos, va a ser 100 tablitas. Bien, de eso se trata este quinto paso, que sería para completar el modelado de los conocimientos fácticos que habíamos hecho en el paso 1 y en el paso 2. O sea que el paso 1, 2 y 5 se refieren a los conocimientos fácticos. El paso 3, ¿qué cosa? ¿Qué conocimiento es? ¿Quién me puede decir? Porque esto también tienen que saberlo, y saberlo bien al toque. El paso 3, estratégico. Perfecto. ¿Por qué estamos haciendo un árbol de descomposición funcional? Son los pasos a seguir. Y el paso 4, tácticos. Los tácticos, que estamos hablando de la toma de decisión. ¿Cómo se toma la decisión? Bien, facilísimo, ya la tenemos aprendido. Bueno, está perfecto para el parcial. Bien, tenemos los 5 pasos del análisis, que era lo que nos pedía que explicáramos el punto 4. Y además también discutimos qué se obtiene de cada uno de ellos y qué tipo de conocimiento es el que se modela o se identifica en cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar al punto 5. Dice, ¿qué modelos se obtienen durante la etapa de síntesis? Hasta acá hablamos de la concepto de que tiene 2 etapas, la etapa de análisis, y que dentro de la etapa de análisis hay 5 pasos. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de la conceptualización, que es la síntesis. Y ahí nos dicen que hay 2 modelos. Dice cuáles son, y hay que explicar cada uno brevemente. Vamos a ver a quién le toca. Al grupo 9. ¿Hay alguien del grupo 9? Sí, profe, estamos. Bien, Santiago, te escuchamos. Explícanos el primer modelito. ¿Puedo compartir la pantalla para mostrarle un par de... Perfecto. capturas? Mejor todavía. ¿Se está viendo? Todavía no. Ahora sí. Bien. Bueno, el modelo dinámico de proceso, nosotros para leer un poco más, nos guiamos del libro de Gómez, dice que, bueno, primero se define una jerarquía de las tareas obtenidas en la fase de identificación de los conocimientos estratégicos, que era la fase número 3 del proceso de análisis. Acá se muestra una jerarquía, por ejemplo, que está en el libro de las tareas. Se puede ver entre la tarea 1, la 2 y la 3. Básicamente, para poder leer cómo sería esto, significaría algo así como que si cuando hay que hacer la tarea 1, luego hay que hacer la tarea 2 para poder conseguir conocimiento, la tarea 1 queda como tarea padre de la tarea 2. Luego, todos los procesos deben establecerse completa y coherentemente usando una representación estándar. La representación estándar que ofrece el libro de Gómez es esta pequeña
esta pequeña como fichita, que bueno, dice nombre en la base de conocimientos, propósitos, información necesaria, acciones, razón fundamental, nota de entrevistas y estatus. Y por último se tienen que indicar los conceptos, se indican los conceptos que se involucran con cada tarea, utilizando el modelo de identidad-relación obtenido en la fase de identificación de la relación entre conceptos, que este era bueno el modelo que usted nos decía, que en vez de identidad-relación le digamos concepto-relación. Bueno, hay que involucrar cada uno de esos conceptos con cada una de las tareas que se fueron captando. Y eso para el modelo dinámico. Dinámico. Bien. Ahí explicó, gracias Santiago, los dos modelitos, el estático y el dinámico. A ver, y el grupo 10, ¿hay alguien del grupo 10? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. A ver. No sé si querés agregar algo más. El otro modelo era el estático, ¿no? Sí. Bueno, allí estoy intentando encender mi cámara, pero no sé, me sale un error, dice no se pudo iniciar el video. Parece que estoy teniendo Bien. problemas con mi cámara. Perfecto. Bueno, el otro modelo, el otro modelo era el modelo estático, el que se obtiene en la etapa de síntesis, el cual se forma por los siguientes componentes que se documentaron durante los pasos de identificación de los conocimientos fácticos, que es el glosario de términos, el diccionario de conceptos, la tabla de concepto, atributo, valor y el modelo relacional de los conceptos. Perfecto. Bien. Ese era me confundí hace rato. Lo que se explicó hace rato era el dinámico, y ahora vos estás explicando el estático. Sí. Que quede claro y no confundirlo, ¿sí? El estático, así hablando informalmente, revisar todas las tabletas de nuevo de lo que ya hicimos, el glosario de términos, el diccionario de concepto, la tablita concepto, atributo, valor y el modelo relacional de concepto, lo revisamos de nuevo para que quede como la versión final, porque como ya le habíamos comentado, ustedes van a ir avanzando con el modelado y se van a dar cuenta que algo que han tomado a lo mejor como concepto era un atributo y tienen que volver a corregir todas las tablas anteriores. ¿Bien? Entonces, como una revisión final y una corrección final de todas estas tablitas sería el modelo estático, que sería el que queda ahí fijo. ¿Bien? De eso se trata, digamos, el modelo estático. ¿Perfecto? ¿Les quedó claro? Gracias, Sergio. Buenísimo. Una cosita, acá yo les puedo compartir, así queda redondeado ya la parte esta del modelado. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Bien. Esperen 2 segundos, voy a compartir mi pantalla. Acá está. Me he encontrado el... Ahí está. No sé si están viendo mi pantalla. Sí se ve, profe. Buenísimo. Bueno, nosotros vamos el punto que sigue es hacer los 5 pasos del análisis en base a la entrevista y el cuestionario que tienen ahí en el anexo del trabajo práctico. Quedaría hasta ahí, digamos, porque hasta ahí se exige en el trabajo práctico. Pero en el trabajo de campo ustedes sí van a tener que hacer todo completo la conceptualización. ¿Qué quiere decir? Que aparte de esos 5 pasos, van a hacer el modelo dinámico y el modelo estático de su sistemita. Entonces, para que quede claro, acá el modelo dinámico van a tomar el árbol de descomposición funcional que han diseñado en el paso 3 y lo van a completar, como dicen los autores, como explicó Maraz recién. Que como guía ustedes tienen ahí en el trabajo práctico, no, en la teoría digo, y en el libro de Gómez, cómo lo tienen que completar. Básicamente sería un árbol un poco más completo y acá una tablita con
bien llenada con todas las tareas y los procedimientos, tarea 1, tarea 2, tarea 3 y así. Eso sería una parte del dinámico, pero también hay algo en el dinámico que es agarrar el paso 2, que es el diagramita que ustedes hicieron de los conceptos y sus relaciones, ponerlo acá e ir tarea por tarea, englobando cuáles son los conceptos que se involucran en esa tarea. ¿Sí? Supónganse que yo ahora estoy con la tarea 2, yo hago así una línea punteada y englobo que en la tarea 2 está el concepto 2, el concepto 3, el 6 y el 7 involucrados en la tarea 2. Supónganse que en la tarea 3 solamente tengo el concepto N y el concepto 8, entonces englobo el 8 y esa es la tarea 3. Y así van haciendo por cada una de las tareas, indicando qué conceptos involucran, se involucran en cada tarea. Y con eso tendríamos el dinámico. Bien, el estático, como recién dijimos, es simplemente revisar todas las tablitas que tuvimos haciendo en los otros pasos anteriores, el glosario, el diccionario, la tablita concepto, atributo, valor y el modelo relacional y concepto. Los revisamos y los dejamos en su versión final. Ya, pipí cucú. Bien, eso sería los dos modelos y esto es lo que deberíamos obtener en la conceptualización. Dicho esto, no sé si tienen alguna duda. Profe, en el ejemplo que está dando usted, ¿puede haber un concepto que participe en más de una tarea? Sí. Eso también lo englobamos así, digamos, lo encapsulamos aunque sea, como se dice, que esté compartiendo varias tareas, el mismo concepto. Claro. Por ejemplo, si acá en estos dos conceptos sería una tarea, estamos inventando, obviamente que no es genérico, acá engloban así. ¿Sí? Ah, bien, profe. Incluso a veces Profe. pasa que, bueno, ahí tienen que dudar porque a lo mejor el sistema es muy chiquitito, todos los conceptos involucran en todas las tareas, eso también puede pasar, y eso que pasa cuando es muy chiquito el sistema. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? Sí, en el caso, visto que ahí se habla que, bueno, aparentemente todos los conceptos, cuando se habla de una tarea, yo vi que algunos conceptos, lo que usted explica, los conceptos estarían, digamos, dentro de todo cercanos, pero puede haber de que un concepto, digamos, esté relacionado, que se ocupe en esa tarea, pero esté relacionado muy abajo, por ejemplo, el concepto 2 con el concepto 5, por ejemplo. Sí, ya entiendo. No me pasó a mí, porque en general este diagrama como está, siempre cuando hagan el diagrama de relación entre los conceptos, tienen que tratar de que las flechitas representen el caminito, represente la solución que estás haciendo, cómo soluciona el experto la tarea. O sea, tiene que ser coherente. Que no sé, a mí no me pasó, creo que no me pasó a mí, de que, por ejemplo, este concepto, con solo este concepto, esté en alguna tarea. Porque en realidad lo va acarreando, por ejemplo, este concepto va acarreando, a lo mejor si este concepto es persona, por decir una cosa, y de esto necesito la talla de la persona, acá el IMC, acá, o sea, se va haciendo como el caminito, y en realidad la tarea de la recomendación es a lo mejor con este último y no con el primero, porque ya fueron acarreando la información, algo así. No me pasó no recuerdo de haber tenido en los modelados que tuvimos por separado. ¿Sí? Sí, profe. Sí, era algo muy ideológico, digamos, lo que yo le preguntaba. Claro. Pero, bueno, Yo creo que si está gracias. bien modelado esto, o sea, si está bien el diagramita de relaciones, no creo que pase eso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, no sé si tienen otra duda. Si no, continuamos y nos vamos para el ejemplo. ¿No hay más dudas? Perfecto. Bien. Ahí dejé de compartir porque hay al vicio, porque tendría que haber seguido compartiendo. Porque ahora lo que vamos a ver es el ejemplo que habíamos comenzado
en la clase anterior. A ver si lo ubico acá. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí se ve. Buenísimo. Bueno, este es un ejemplo de juguete de una entrevista de una nutricionista, como habíamos visto después del parcial. La idea era que ustedes lo puedan haber leído en algún momentito, ya que está colgado esto en el aula virtual. Bien, entonces, una vez que uno lee todas las deducciones, en este caso tenemos esta única, pero ustedes van a tener varias, lo que van a hacer es, y una vez que después de haber calculado la viabilidad y que la viabilidad le dé que sí se puede hacer mediante un sistema basado en conocimiento, entonces ya estamos en condiciones de empezar a encarar la conceptualización. Bien, acá en esta entrevista se habló un poco de todo, es cortita, por eso la elegimos, y da una idea general de cómo resolver la tarea de recomendar una dieta a un paciente, dependiendo de las características que tenga ese paciente. Entonces, en esta entrevista, contándolo rápido, la nutricionista dijo más o menos qué es lo que averigua de un paciente para poder hacer la recomendación y también cómo calcula algunas cosas para tener la recomendación más acertada según la característica del paciente. Bueno, para eso entonces lo que se pide en el práctico, que es lo que ustedes van a intentar hacer con la otra entrevista y el cuestionario, es los 5 pasos de la etapa de análisis de la conceptualización. Vamos a empezar con el primero. Acá es lo que decíamos. Acá ustedes van a poner todos los términos que les parezca importante de acá de la entrevista y de todas las deducciones que tengan, que estén relacionados con el dominio. ¿Sí? O sea, no van a poner definiciones genéricas de que todos saben, sino van a poner acá definiciones que sean propias de la tarea que hay que hacer, que modelar. ¿Bien? Porque a lo mejor también puede pasar, que ya lo habíamos discutido recién, que dijo del teléfono, que estábamos con Hilda, y ¿quién había preguntado? Ya me olvidé. Daniel, ¿yo, profe? Daniel. Entonces, todo el mundo sabe lo que es un teléfono, pero lo que debemos hacer es tratar de, si lo vas a poner en términos, que sea con una definición acorde a lo que, para qué lo estás usando en esa tarea. ¿Bien? No, bueno, de eso se trata esto a veces tratamos de hacer eso, de poner la definición acorde a lo que la profesional nos dijo, o acorde desde el punto de vista nutricional. Bien, porque a lo mejor también puede haber un término que tenga otro significado en otro dominio. Eso también puede pasar. Nosotros vamos a poner el significado que tenga el dominio que estamos trabajando. Bueno, entonces ustedes ponen todo esto, ustedes van a ver que están dentro de la entrevista. No es que está inventado, no inventen nada, todo lo que ustedes van a hacer en la conceptualización tiene que estar reflejado en las deducciones. Si no, estarían como inventando ustedes mismos, que ustedes no son los que tienen que inventar la solución, ¿no? El modelado. ¿Se entiende? Eso vamos a controlar en el trabajo de campo. ¿Sí? Una consulta, suponiendo que, bueno, que cuando en la entrevista se dé alguna situación donde tienen cierta característica, pero que no esté definido en forma implícita el término, ¿lo podemos nosotros, basado en lo que nos diga el experto, poner, digamos? No sé si se me entiende. Sí, tiene que salir del experto. También se pueden ayudar de la documentación que el experto les puede recomendar. Vieron que también en las primeras etapas le podemos decir al experto qué podemos leer inicialmente, como cuando el área es muy desconocida. También lo podemos reforzar con la documentación, y obviamente toda duda que ustedes tengan lo refuercen con el experto. ¿Esto es así? ¿A esto se refiere o está mal la definición, por ejemplo? Si es que si tienen una duda en particular, ¿sí?
Por ejemplo, este término recomendación, dice, es lo que brinda un profesional nutricionista, porque nosotros estamos dentro de ese dominio. Pero recomendación puede ser otra cosa en otro dominio, ¿no es cierto? Puede ser de otra cosa. A eso se refiere que cuando ustedes lo pongan acá como términos, hagan una definición en base a lo que averiguaron con el experto o la documentación que han consultado, que sea dentro del dominio. ¿Bien? Y de la tarea específica a resolver. ¿Perfecto? ¿Sigo? ¿Les parece? Bien. Entonces tenemos acá el glosario de términos con todos los términos y las definiciones propias del dominio. Esta tabla, me olvidé de decirles que este es el paso 1, que estamos identificando los conocimientos fácticos. Bien, como vimos en la teoría. Ahora vamos con la segunda tablita del paso 1, que es el diccionario de conceptos. Acá, entre todos estos términos y también los conceptos que hayan identificado y que no estén en la tablita de términos, también puede pasar, ustedes van a elegir quiénes son los que van a formar parte de la solución como conceptos. Por ejemplo, en este caso, acá ya lo vamos a hacer más detallado, tenemos concepto calorías, el concepto paciente, el concepto patología, el concepto recomendaciones, el concepto índice masa corporal. Acá tenemos el concepto, ¿por qué está tachado y más clarito? Porque en una primera instancia, cuando diseñamos la tablita, pusimos peso, el concepto peso y el concepto talla, el concepto hipertensión arterial, el concepto estado nutricional, dislipemia y anemia como conceptos. Y fuimos avanzando con las otras tablitas, y cuando llegamos acá, al segundo paso, nos dimos cuenta que todo eso lo podíamos considerar como un atributo. Entonces, ¿qué hicimos? Corregir. Yo lo dejé así para que ustedes vean que eso se corrigió y ya no existen esos conceptos. ¿Por qué? Porque pasaron a ser atributos de otros conceptos. Fíjense que el concepto peso y talla pasó a ser directamente atributo de paciente. ¿Bien? Y así pasó con las enfermedades. Directamente fueron atributos de patología. Bien. ¿Qué hay que hacer en esta segunda tabla? En esta segunda tabla tenemos que poner el concepto, poner la función. Fíjense que la función va a ser siempre relacionada a la tarea que tenemos que resolver. Dice, determinar la cantidad de alimentos a ingerir. ¿Por qué? Porque calorías tienen su definición general. Debe ser, qué sé yo, las calorías que tiene un alimento en general. Pero nosotros no la usamos para eso. Nosotros usamos la caloría para saber qué alimento va a ingerir el paciente. O sea, es para armar la tabla. Es más, acá pueden llegar a poner qué va a influir en la dieta. O sea, bien específico a lo que es que se va a usar esas calorías. ¿Se entiende? No es una definición. Determinar la cantidad de alimentos a ingerir. La vamos a usar porque, por ejemplo, si una dieta hipocalórica de una persona obesa, a lo mejor está súper restringida a muy pocas calorías, entonces vamos a tener que determinar con las calorías de cada alimento cuánto de ese alimento puede comer esa persona que es obesa. A eso se trata ¿para qué la vamos a usar a ese concepto? ¿Se entiende? Ustedes me digan, sí. Si sería en vivo, digamos, en clase sería así. Como no lo tenemos, hagan así, y yo me voy dando cuenta que... Bien. Entonces, tenemos sinónimo, valor calórico, o todos los que hayan detectado que se refiere a lo mismo. Atributo, por ahora, dijimos, bueno, la cantidad de lo que nos interesa a nosotros, de cada alimento. Derivado de dónde? Del experto y de los libros que hemos consultado. Paciente, si yo voy a ir diciendo unos cuantos nomás, pues si no, no vamos a llegar a la hora, pero cualquier cosa, si ustedes tienen dudas, hablan, no hay problema.
Paciente, individuo para analizar, para determinar la recomendación. ¿Ve? Es muy específico a nuestra tarea. ¿Sí? No es una definición general. Dice, bueno, persona, enfermo, porque a veces se habló así también en algún momento. ¿Qué necesitamos de él? Nombre, sexo, edad, estatura y peso. Vean que estas no son que nosotros nos imaginamos, sino que salen de la entrevista. Sale que necesitábamos el sexo porque las dietas de un varón y una mujer son distintas. La edad porque la nutricionista solo habla de adultos, no se metió con los niños en esta entrevista. Estatura y peso porque la nutricionista nos dijo que con estos dos podía sacar el índice de masa corporal para después determinar el estado nutricional. Eso es lo que sacamos de la entrevista. Y bueno, esto salió del experto, obviamente, de los libros. Bueno, la patología, porque ella nombra patología, define la enfermedad que sufre el paciente. Ella habla de patología de base y lo tomamos como si sería lo mismo que patología, como sinónimo, enfermedad también. Van a ver que en la entrevista dice algo así. Bueno, por lo Una pronto consulta. necesitamos el nombre y la descripción. Sí. No hace falta que, o sea, podrían existir más sinónimos que lo que aparecieron en la parte Sí. de elementos fácticos, ¿no? Sí, si sale de la entrevista, de las deducciones, buenísimo, entra todo. Pero si ustedes también encuentran, porque también tienen que revisar documentación, encuentran, ante la duda, siempre pregunten al experto, para no suponer ustedes si es lo mismo o no. ¿Sí? Gracias, sí. Bien. Bueno, esto salió también de libros de expertos, recomendaciones, describe la dieta o plan de alimentación, es decir, los tipos, tiempos y cantidad de los alimentos. Bien, y van así completando, pero todo en base a las deducciones, no inventen nada. Índice de masa corporal, diabetes, acá me equivoqué, esto no va, esto lo vamos a poner así porque esto forma parte de... Bien, plan de alimentación condiciona las recomendaciones. Este plan de alimentación, en realidad está medio flojo ahí, mira. Se refiere a cómo va a ser la secuencia de comidas. Ella dice, bueno, para las 4 comidas, eso también lo ven en la entrevista, dice las 4 comidas con una colación y todo eso. A eso se refiere. ¿Cuántas veces vas a comer? Si están permitidas las colaciones, 3, 2, ninguna colación y esas cosas. También le dicen dieta, porque la dieta no solamente son los alimentos, sino el tiempo en el que tenés que ingerir los alimentos. Por ejemplo, para una persona desnutrida, se necesitan muchas colaciones entre las 4 comidas principales, y además de comida específica que haga que aumente de peso. Y esas cosas. Bueno, de esa manera ustedes van a ir completando la parte de la segunda tablita, que es diccionario de conceptos. Vamos con la tercera tablita, que es la tabla de concepto, atributo, valor. Acá ustedes van a agarrar cada uno de los conceptos que han puesto en esta tablita, la de diccionario de conceptos, y van a empezar a detallar, van a poner más detalle en sus atributos y los valores que pueden tener sus atributos. Por ejemplo, acá tenemos, por ahora, calorías, lo único que necesitamos es la cantidad, y el valor Profe, va a ser un entero. ¿No sería Sí. real el valor de caloría? Es real, ¿no? ¿O no? Ahora sí, no me acuerdo. La verdad que me quedó la duda. Eso lo podemos investigar. Pero sí, ¿no? Puede ser 323,5 calorías. ¿Nunca tiene así? Sí, ¿no? Le pongamos real. Ahí está. Bien. Gracias. Sí, me parece que me ha acertado por si a la duda. Si no, bueno, consultamos. Todas estas dudas, obviamente lo hacemos, le tenemos que consultar al experto. Nosotros no somos los expertos, ¿sí? Estos detalles hacen. Paciente, dice, nombre, sexo, edad, estatura, peso y patología. Vean que acá el nombre, carácter de 40, cuando ustedes ya saben qué va rellenado en
en el valor del atributo, como por ejemplo en este caso masculino femenino, ustedes ponen los valores ya así como un array, ya lo ponen así. Edad entero o real es entero, necesita bien. Estoy medio tonto hoy. No pienso. Bien, estatura real, peso real. Patologías, acá ella nombra 4 patologías, entonces ponemos esas 4 patologías. Capaz que hay más, obviamente, pero ella en esta entrevista puso las 4 y nosotros vamos a trabajar con esas 4 nada más. ¿Bien? Acá tenemos la patología, tipo, nombre, diabetes, dislipemia, anemia ¿y qué era? No, y acá era obesidad, me parece. No me acuerdo qué era. Ya no, acá está mal el error. ¿Qué era las patologías? Dislipemia, diabetes. Ahí está, esta es la que me falta. Hipertensión. Perdón que tengo algunos errores. Ahí está. Hipertensión y lo que sí nombró es que había crónicas y agudas. O sea, crónicas son las que perduran en el tiempo y agudas cuando aparecen de repente y los síntomas son bastante agudos, son fuertes, entonces por eso hace esa diferencia. Bueno, de esta manera van tratando de diseñar, de modelar cada uno de los conceptos, los atributos y qué valores tiene cada atributo. Obviamente que esto lo van a repasar varias veces, van a volver atrás, van a volver adelante, van a discutir, hasta que quede la tabla final, como ahora que yo sigo corrigiendo cosas. Esto no es algo secuencial, que lo van a hacer uno atrás de otro y ya está, ya sale el modelado, no. Esto se discute, surge una duda y hay que consultar y todo eso. Así es el proceso. ¿Bien? Bueno, una vez que... Sí. Puede ser que un atributo se convierta en caloría en la misma tabla, porque hay, por ejemplo, patología, es un atributo de paciente y después se convierte en concepto. Bien, bueno, eso es lo que hay que discutir acá, si yo lo sigo considerando como concepto, porque a mí lo que me pasó es que acá lo puse, ¿ves? Calorías. Si yo veo que lo puedo poner y se puede modelar la tarea y resolver la tarea poniendo un concepto como atributo de otro, perfecto, eso lo van analizando, lo van modificando. Esto está medio a hacer, esto es como que yo no quería que mostrarle esto hecho de una sola vez, porque si no, no ven el proceso de ir corrigiendo las tablas. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vos detectás ¿cuál era? Decime. ¿Qué detectaste? Patología. A patología lo pusiste como, puede ser que sea un atributo de esto, ¿no es cierto? Yo lo puse así. ¿Bien? Pero ¿por qué lo conservé? Porque me parece que está bueno que se refleje acá en el modelito que paciente padece patología, que patología condiciona en la recomendación. ¿Se entiende? Después yo veo que, fíjense que todo esto, después al final de todo, ya me estoy adelantando, todas estas cositas, ya sea concepto o ya sea atributo, van a ser como antecedente y consecuente de reglas. Entonces, ustedes ven, si esto lo corrigen y dicen, bueno, patología también lo saco y lo dejo acá directamente, o si es necesario que quede como concepto. ¿Se entiende o no? Eso lo van a ir decidiendo a medida que van avanzando y van revisando para atrás y para adelante, para atrás, para adelante los pasos. ¿Bien? Está bien la observación que voy a decir. Yo también ya lo había visto y lo dejé a propósito así. Y después dije, no, mejor lo dejo, por ahora lo dejo a patología como concepto para que se vea bien el flujo de cómo se relacionan los conceptos. ¿Bien? Pero lo puedo corregir. Acá yo corregí, por ejemplo, no sé si se ve que está medio borroneado. Acá lo corregí porque había puesto las patologías sueltas primero. Y después me di cuenta que no, que los podía haber puesto así,
Y ahora nos damos cuenta que si yo a esta patología la pongo acá, entonces borro esto y ya voy viendo o voy agregando. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Así que cada una de estas cositas que voy diseñando, lo voy reviendo, voy corrigiendo, y también otra cosa, no todo el mundo va a tener igual el diseño. ¿Bien? Lo que sí tienen que tener en foco esto es de que tienen que resolver la tarea correctamente y representar cómo lo resuelve el experto. No hay que inventar nada, no hay que suponer nada tampoco, ¿sí? ¿Perfecto? ¿Hay alguna otra duda? Profe, ¿puede ser que un atributo esté en varios conceptos? Puede ser, no estamos modelando eso también hay que pensar, ¿no? Nosotros no estamos modelando una base de datos, ¿eh? No estamos hablando de base de datos acá. No estamos, o sea que la normalización de la base de datos y todo eso no va acá, no. Eso también nos confundimos nosotros, o estamos tan acostumbrados a ver todo como base de datos, pero en realidad esto es un modelo desde el punto de vista de cómo lo hace el experto. Todavía acá no estamos hablando de base de datos, ni de tabletas de base de datos, ni nada de eso, ¿sí? No se confundan con eso. ¿Bien? Así que por eso este diagrama que está acá no representa una base de datos, no representa el 1 a n que estamos acostumbrados a un diagrama de entidad-relación. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Perfecto. Acá no estamos hablando de base de datos, estamos visualizando qué va en cada concepto desde acá del cerebro del experto. ¿Sí? No estamos haciendo el sistema todavía. Ya vamos a pasar más adelante en la formalización e implementación a verlo más desde el punto de vista del sistema. ¿Bien? Acá Sí, lo que tenemos... que por ahí llego a entender. Como algunos también nosotros estamos haciendo de expertos en el trabajo de campo, nos va a resultar un poco más difícil, creo, esto. Claro, exactamente. Pero O sea, acá tienen... Tenemos Sí. que pensar tanto cómo lo representamos nosotros, como cómo lo vemos de nosotros mismos. Exactamente. Más fácil es si tendríamos un experto distinto, ¿no es cierto?, fuera de nosotros, que eso sería lo ideal. Totalmente. Pero bueno, acá ustedes es más light acá el modelado. No estamos modelando base de datos, no estamos controlando la normalización de los datos ni nada de eso. Acá estamos tratando de reflejar cómo el experto tiene acá en su cerebro los conceptos, cómo los relaciona y cómo hace para resolver la tarea. Siempre desde el punto de vista del experto y no todavía del sistema. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, por eso yo acá había dejado patologías, porque en un principio nosotros podemos modelar como que es parte del paciente. Pero si yo la pongo acá, fíjense que acá abajo no se va a ver esa partecita que me parece importantísimo de cómo hace el experto para armar esta recomendación. Si ustedes leen la entrevista, la recomendación está por un lado tiene que hacer el plan de alimentación, que es la dieta. Por otro lado se fija, la nutricionista, el estado nutricional lo averigua, lo calcula, y después también averigua la patología. Y esas tres cosas son las que con eso arma ella la recomendación que después le brinda al paciente. Entonces me pareció importante que esto quede reflejado explícitamente en el diagrama. Por eso es que yo lo había aún conservado a patología como concepto, para que se vea esa partecita. ¿Bien? Pero eso no implica que si más adelante sigo desarrollando, sigo averiguando, sigo detallando, la elimine. De ahí la deja como concepto directo, como atributo. ¿Bien? De eso se trata. Bien, acá yo dejé unos cuantos que me pareció, dejamos acá unos cuantos que nos pareció que representa cómo se relacionan los conceptos dentro del experto para resolver la tarea. Vean, el paciente tiene
un índice de masa corporal vinculado a él, que el experto la experta lo averigua, si es que no lo tiene, digamos, explícitamente ya a ese dato, lo averigua con la talla y el peso del paciente. Ese índice de masa corporal, con la tablita que ella dio simplificada, obviamente, acá en la entrevista, vean, con esta tablita ella seguía cuál es el estado nutricional que tienen las personas adultas, ¿no? Esto es de adultos. Entonces, con eso, vean que acá en el diagrama, una vez que tenemos el índice de masa corporal, eso influye en el estado nutricional de la persona. Ella ya averiguó el estado nutricional de la persona, que es el que va a condicionar la recomendación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recomendarle a una persona de bajo peso, a una persona de sobrepeso, una persona obesa o una persona que tiene peso normal. Eso es el estado nutricional de la persona. Después, acá en este caminito, vean, dice, el paciente padece patología. Acá adentro también hay que considerar que no padece, o sea, no tiene. La opción no tiene patología. Esa me olvidé de ponerla acá, que después la hay que ponerla. Ella nombra 4 en la entrevista. Y condiciona la recomendación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que no tiene enfermedad, que una que tiene diabetes o una que tiene hipertensión. Porque ya sabemos que la de diabetes tenemos que ser estrictos con los azúcares, ya sea de fruta, de las artificiales y todo eso. Y con la hipertensión deberíamos tener mucho cuidado con la sal, prohibir la sal, todo tipo de sodio y alimentos que tienen sodio. Entonces son como muy distintas las dietas que por eso la patología también condiciona la recomendación que le va a brindar la nutricionista al paciente. Vieron que los caminitos representan lo que ella va contando en la entrevista. Eso es el objetivo de esto, de ver cómo va relacionándose los conceptos que hemos detectado en la entrevista para resolver esa tarea que era la recomendación, brindarle una recomendación hipercalórica, otras que son del contrario, que no me sale la palabra, ¿cómo es? Hipocalórica, y así tenés varias dietas, y todas están relacionadas con su cantidad de calorías. Entonces lo pusimos para representar esa parte que se habló. Bien, tenemos el diagrama de relaciones entre conceptos. Obviamente que si seguimos adelante y nos damos cuenta de algo, corregimos todo lo anterior. Eso es así, va y viene, pero vamos avanzando con este ejemplito y vamos al paso 3. Ya tenemos los 2 pasos hechos. Las 3 primeras tablitas, el diagrama de relación, el segundo paso, y el tercer paso, esto, que es el árbol de descomposición funcional. ¿Qué tenemos que hacer acá? Es identificar los pasos a seguir que hace el experto para resolver la tarea. En este caso, la tarea general va a ser recomendar una dieta, hacer la recomendación. Y en este caso lo dividimos en 3 pasos. Primero atender al paciente, después elaborar la recomendación y por último entregar la recomendación al paciente. De la primera vamos a tener un subpaso de la tarea que va a ser obtener datos del paciente. Este es un subpaso de la tarea atender al paciente. Este subpaso primero hace eso, esto lo respetamos según como nos contó el experto que hace. Por eso también es importante que en las deducciones uno tenga en cuenta qué preguntar para también saber cómo es la secuencia de cómo lo hace él o ella, ¿sí? Después tenemos informarse sobre las patologías, eso es la primera tarea, la primera subtarea que hace la experta. Después viene y dice, bueno, vamos a elaborar la recomendación. Ya averigué estas 2 cosas. Obviamente que esto es de juguete, es muy resumido.
en la vida real debe hacer muchas más averiguaciones, debe hacer muchas más cosas, pero este es lo que refleja la entrevista. Elaborar recomendación, lo que hace ella es determinar el estado nutricional en base a lo que recién contábamos, su talla, su peso y todo eso. Se fija si es que tiene peso normal, sobrepeso, bajo peso o es obeso. Y por último, para terminar de elaborar la recomendación, lo que hace es, según el estado nutricional y las patologías que ya se averiguan en esta tarea, determina el plan de alimentación. ¿Qué secuencia y qué alimentos va a recomendar? Ya teniendo la recomendación, lo que le queda es entregar la recomendación, que está dividida en dos subpasos. Primero, a visualizar, mostrarle al paciente la recomendación, y por último, explicarle la recomendación al paciente paso a paso, no solamente cómo lo tiene que hacer, sino también por qué lo recomienda de esta manera y no de otra. ¿Bien? Entonces, más o menos a grandes rasgos, eso es lo que hay que identificar en este tercer paso, pero no está completo. Lo que hay que hacer ahora es, a los subpasos de bajo nivel, o sea, el último nivel que ustedes han llegado, lo vamos a describir un poco más en detalle. Vean que acá tenemos módulo 1.1, obtener los datos del paciente, que es este modulito. Dice, propósito, adquirir los datos necesarios para elaborar la recomendación del paciente. Entradas que necesito, o sea, lo que hay que averiguar es nombre, sexo, edad, talla y peso. Bien. Razonamiento, en caso de no brindar todos los datos obligatorios, recomendar que lo haga para poder determinar bien las recomendaciones nutricionales adecuadas. La salida de este módulo, la salida que se va a usar de este módulo, van a ser en el módulo 2.1, o sea, en determinar estado nutricional, en el módulo 2, determinar plan de alimentación, y en el módulo 3.2, en visualizar. Estos tres módulos va a nutrirse de la salida de este módulo. Bueno, acá puse puntito porque así seguimos más adelante. Acá hay uno, por ejemplo, el módulo 2.1, determinar estado nutricional. Dice, el propósito, determinar el estado nutricional del paciente. La entrada, ¿qué necesitamos para determinar el estado nutricional del paciente? La talla, el peso del paciente. El razonamiento, reemplazar el valor de la talla y el peso del paciente en la fórmula del IMC. En base al valor del IMC, determinar si el paciente tiene un estado nutricional bajo peso, normal, peso, obeso. Perfecto. Eso es lo que se hace en esta tarea, en esta subtarea. La salida de esa subtarea, vean, es para el 2.2, o sea, para este. Bien. En este no está completo, pero informarse la patología es averiguar sobre la patología del paciente. Obviamente que la salida de esta patología va a venir acá a la 2.2, porque entre la patología y el estado nutricional es que se determina el plan nutricional. ¿Bien? Y así van describiendo cada uno de ellos, y entonces cuando uno ve el diagrama y lee todos los detalles de los módulos de bajo nivel, nos damos cuenta cómo es la secuencia perfecta, digamos, nos damos perfectamente cuenta la secuencia de cómo hace el experto para resolver la tarea. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ahí yo hice puntito porque si no se hacía muy largo, pero era la idea, para mostrar la idea de cómo era. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Todo bien? Hagan así. Bien. No se me duerman. Bien, ya llegamos al paso 3, lo completamos bien al paso 3. Obviamente que acá en este paso también pueden darse cuenta de que hay alguna cosa, un error o algo, y se van para atrás de nuevo. Paso 4. El paso 4 es la identificación de conocimientos tácticos. Ya sabemos que el conocimiento táctico está relacionado con la toma de decisiones. En este caso hay varias herramientas o técnicas para representar este tipo de conocimiento. Nosotros elegimos la tabla de decisión, que es una de las más usadas por los chicos. Así que
Veamos cómo es. ¿En qué consiste esta tablita? Consiste en poner en cada una de las columnas las reglas que se van armando. Y en las filas vamos a poner en una primera instancia las condiciones que se tienen que ir cumpliendo y las acciones según las condiciones que se están cumpliendo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algo muy importante acá. Ustedes tienen que armar varias tablitas que se van enlazando, ya vamos a ver este ejemplito, para después terminar en la solución del problema que queremos solucionar. Veamos este en particular. En esta primera tabla, vean que para el diseño que hicimos fue 2 tablitas nada más, esta y esta. Ustedes pueden hacer todas las tablas que sean necesarias. La primera tablita, hemos podido armar 8 reglas, y las condiciones son, si es mujer, acá tenemos los valores que pueden tener de índice de masa corporal. Por ejemplo, si una mujer tiene un índice de masa corporal menor a 19, si una mujer tiene un índice de masa corporal entre 19 y 23,9, y así para todos los rangos. Esto lo sacamos de lo que nos informó en la entrevista la nutricionista. Después dice, si un varón tiene un índice de masa corporal menor que 20, entre 20 y 24,9, entre 25 y 29,9 y más de 30. Bien, estas son las condiciones. Por ejemplo, y vamos poniendo X en donde la condición se cumple. Por ejemplo, acá, si una mujer tiene un índice de masa corporal menor a 19, ponemos la X ahí, en ese primer caso, entonces, en acciones, sabemos que el estado nutricional es de bajo peso. ¿Bien? Por ejemplo, veamos el otro. Si una mujer es de índice de masa corporal entre 19 y 23, que sería este caso, la regla 2, si pasa eso, entonces el estado nutricional va a ser normal. Lo mismo pasa con los varones. Vean, si un varón es de un índice de masa corporal menor que 20, que sería este caso, la regla 5, entonces estamos hablando de un estado nutricional de bajo peso para un hombre. Entonces acá tenemos todas las posibilidades que ella nombró que puede pasar y todas las acciones que se van a tomar. O sea, determinar si es de bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. La salida de esta tablita la vamos a enganchar con una nueva tablita, porque hasta ahora estamos a mitad de camino. Lo único que averiguamos fue el estado nutricional de la persona. Pero, ¿cuál es la salida de todo, de toda la tarea? Sería hacer la recomendación. Así que nos falta un poco más. Vamos a ir a la segunda tabla. La segunda tabla, armamos esta segunda tabla y vamos a poner, por ejemplo, como entrada la salida de esta tabla, como condición. Tenemos que el estado nutricional es de bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. O acá está, voy a bajarla así se ve mejor. Ahí a ver, si se ve completa, si se aprecia mejor. Ahí está. Ahí está. Algo a considerar. Esta tablita llegó hasta la regla 8. La próxima tablita que vamos a hacer va a partir de la 9, porque es una nueva regla. ¿Sí? Acá vean que cada columna va a ser una regla que vamos creando. ¿Bien? Acá llegó hasta la 8. Ahora en esta nueva tablita que estamos creando, empezamos desde la 9, 10 y así hasta las que sean necesarias. Entonces acá tenemos como condición el estado nutricional, que son estos 4 estados que obviamente salen de la tabla anterior. Y tenemos ahora, le vamos a agregar las patologías, porque si recuerdan, en la entrevista ella dice, yo primero averiguo el estado nutricional y luego la patología, y en base a esas 2 cosas, recién hago la recomendación. Entonces, vean,
Acá vamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, acá yo no puse todas las variantes. Ustedes tienen que poner todas las variantes que sean posibles y las que ella nombre, porque a lo mejor también hay variantes que no van, no existen. Entonces, bueno, ahí ustedes van completando con todas las variantes. Por ejemplo, un estado nutricional normal con una patología que es la hipertensión arterial, vamos a hacer la recomendación 1. ¿Qué es la recomendación 1? Bueno, la recomendación 1 dice, usted está bien de peso, porque tiene un estado nutricional normal, pero tiene hipertensión arterial. Debe realizar la siguiente dieta. Debe optar por una alimentación variada, completa y equilibrada, con 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y 1 a 2 colaciones. Respetar los horarios de comida, evitar el agregado de sal en las preparaciones, eliminar los saleros de la mesa familiar, consumir lácteos, carnes rojas y blancas magras, verduras, frutas y verduras. Y así va haciendo. E incluso, fíjense, creo que en mantener una actividad, mantener un nivel de actividad física moderada diariamente. O sea, la recomendación lleva bastantes cosas que la sacamos de la última pregunta de la entrevista y está bien específica para este caso, que sería cuando tenés presión arterial y peso normal. De esta manera también van haciendo para cada caso. Por ejemplo, sobrepeso. Tenemos que sobrepeso y no posee patología. O sea, una persona sana pero tiene sobrepeso. Es recomendación 2. Entonces nos vamos a la recomendación 2 y vean. Usted no posee patología, sin embargo, debe bajar de peso. Para ello, debe evitar el consumo de pan en el almuerzo y cena. Consumir más de 2 litros de líquidos por día y así, bueno, todo lo que sería para este caso en particular. De esta manera van haciendo cada una de las combinaciones y aquí a donde usted seguramente le va a decir no tengo información suficiente, vamos a tener que hacer traducción. Acá, ¿qué pasa si hay una combinación de esto y no está hablado en la entrevista? Vamos a tener que hacer otra traducción. El tipo que ustedes quieran, y van y averiguan y continúan con el modelado. Bien. Al final de todo, ¿qué les va a pasar? Van a tener una cantidad de reglas, que va desde la 1 hasta la que han llegado. Estos son 2 tablitas, pueden hacer 3 tablitas, 4 tablitas, todas las tablitas que sean necesarias enlazadas para llegar a la solución. Yo acá puse en rojo porque esto continúa, ahí falta todavía cosas. Al final, ustedes van a tener n reglas y la van a expresar en forma horizontal como está acá. Por ejemplo, la regla 1 dice, si mujer con IMC mayor a 16, entonces bajo peso. Ese sería correspondiente a la tablita 1, que lo que hicimos fue leerla en forma vertical y expresarla como sí, entonces pasa esto, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplito, ahí puse 3 puntitos porque ustedes tienen que listar absolutamente todas. Por ejemplo, la regla 9 dice, si hipertensión arterial y normal, entonces recomendación 1, que sería el de la regla 9. Peso normal, hipertensión, entonces recomendación 1, y acá está la referencia de la recomendación. Así van a listar todas las reglas. Bien. ¿Qué queda? Si ustedes en la tarea tienen que resolver, o sea, no ustedes, sino el experto, tiene que aplicar alguna formulita de algún tipo, entonces tienen que representarla mediante una tabla de fórmulas. Esto puede ser que no, puede ser que en la tarea que usted esté modelando, el experto nunca usa fórmulas, entonces no usan la tabla. Esto lo van a hacer cuando aparezca fórmula y el experto utiliza fórmula. En este caso, la fórmula que utiliza la experta es la formulita del IMC, que es el IMC talla al cuadrado. Vea, hasta ahora encuentro cosas que, si no me equivoco, era al cuadrado. ¿Sí? Ahí ya lo...
Bien. Entonces, ponen la formulita, la descripción, nos permite calcular IMC. Bien. Atributos. El atributo de la formulita sería qué lo compone la fórmula, en este caso el peso y la talla. La precisión de 0,002 decimales. Restricciones. Es válido si el peso y la talla son actuales. Claro, ¿no? Si vas a poner un peso y una talla de hace 10 años, obviamente que el IMC no va a ser válido para lo que queremos usarlo, ¿sí? Tienen que ser actuales. Por eso ella habla ahí de cómo medir, que con una balanza, que con un metro y todo eso, porque lo hace ella en el momento para saber bien exacto cuál es el IMC en el momento de la persona. Referencias. El módulo 2.1 determina el estado. Este módulo, vean, es este, el que está acá. 2.1, ¿no? Este. Acá es donde se va a usar esa formulita. Por eso, en esta tablita, te piden dónde va a usar esa formulita. Esa formulita se va a usar en el módulo 2.1 para determinar el estado nutricional. Bien. Estatus de la implementación no está implementada ni probada. En este caso, la nutricionista no tiene un sistemita, no tiene nada que use en el momento para usarla. Y nosotros tampoco no la diseñamos nada. O sea, lo hace manualmente. Entonces ahí no está implementada a nivel sistema, no hay nada, ni probada. Bueno, en este ejemplo solamente usa esta formulita. Pero si ustedes tienen en su ejemplo varias fórmulas a usar, ustedes ponen una tabla por cada fórmula que se usa. ¿Bien? Por último, el paso 5, identificación de los conocimientos fácticos. Otra vez, este es el paso que completa el paso 1 y 2. Bien, de las tabletas del 1 y 2. Acá es a donde yo les dije que este paso es un poco tedioso porque es largo. Porque ustedes lo que van a hacer es que por cada atributo van a hacer una tablita. ¿Bien? Así que también no usen atributos que no van a usar. O sea, no pongan atributos que no van a usar o que no implican a la resolución de la tarea. No pongan atributos al cohete, ¿sí? Porque si no se les va a hacer muy grande. Vean, por cada atributo van a poner el nombre del atributo, en este caso cantidad, de a qué concepto pertenece, calorías, la descripción, número de calorías que posee un alimento o una dieta, tipo de valor entero, acá era que le habíamos puesto real, ¿era, no? La cantidad, sí, real. Eso vamos a hacer la corrección de Daniel, que le habíamos puesto entero y estaba mal. Ahí está. Bien. Acá del 1 valores del 1 al n. Ya saben que es real. Valores por caso. Este es importante. Acá hay mucha confusión, siempre preguntan. Esto es cuando hay situaciones, no son muchas, donde un atributo puede tener más de un valor a la vez. A eso se refiere. En este caso, la caloría de un alimento tiene un solo valor de caloría. Pero puede haber, a lo mejor, casos de atributos donde a la vez pueden tener varios valores. Fuente, tabla de calorías de alimentos. Esto es de donde averiguamos la caloría de cada uno. Detalles acerca del método de obtención e información se extrae de la tabla de calorías. Ahí tengo un error. De calorías de los alimentos definidos. De ahí se trae la info del valor de este atributo. Uso. Se usa para determinar si este alimento formará parte o no de una dieta equilibrada, según la dieta que hay que definir. Formato de los resultados de salida, bueno, ahí está 00, podríamos poner una coma porque ya no es entero. Ahí. Y soporte en disco.
¿Dónde va a estar esa info? Bueno, como esto, tienen que hacer por cada uno de estos atributos que están acá arriba de todo. Vamos, por cada uno de estos. Así que si se copan haciendo atributos al vicio, van a hacer tablas al vicio. O sea, sean selectos con los atributos para no hacer 5 millones de tablas al final, en este último paso, el quinto. ¿Bien? Ahí hice unos cuantos y después ya 3 puntitos. ¿Sí? Hay donde dice soporte. En el caso que sea un sistema que esté en internet, digamos, ¿puedo poner la nube? Sí. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, eso sería más o menos. Una consulta, disculpe. Sí, en la sí. parte de condiciones, ¿a cada condición le corresponde una acción o puede tener más acciones? A cada condición le puede. Acá, si es Sí. 1 a 1. En realidad, lo que tienen que tener acá en cuenta ustedes es que traten sí o sí, esto ya no es opcional, es entrelazar las tablas. No hagan una sola tabla con un montón de condiciones y un montón de acciones. Una sola tabla está mal, porque las reglas se tienen que relacionar. Por ejemplo, la regla 1, fíjate, se relaciona con... ¿cuál era este? Perdón. Bajo peso. Con esta, por ejemplo, con la regla 10. Están encadenadas. Tienen que lograr hacer encadenamiento de reglas. No una sola tabla con todas las condiciones y todas las acciones de una sola vez, porque si no, no se va a encadenar las reglas. Por eso es que lo hicimos de esta manera. Por ejemplo, resolvimos primero el estado nutricional. Después, con el estado nutricional y la patología, resolvemos la recomendación. En este caso son dos pasos nada más. Pero en otra puede ser más pasos, más tablas que se van relacionando. ¿Se entiende? Sí, sí, nosotros utilizamos el encadenamiento para no tener sobrecarga de exceso de muchas reglas, digamos. Porque con el encadenamiento se podría minimizar, digamos. Claro, pero nosotros necesitamos que ese caminito se haga, ese encadenamiento. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera, ¿sí? Ah, bien, profe. Bien. Gracias. No, de nada. No sé si hay alguna otra duda. ¿Ninguna? Bien. Profe, en el caso de las recomendaciones, dime. ¿es para cada caso nomás? Si es así, o puede haber un caso, digamos, que tenga varias recomendaciones o una recomendación para varios casos. Acá porque este está simplificado, digamos, el ejemplito está cortito como para clase, pero en realidad acá ustedes pueden tranquilamente ir armando de aparte la recomendación. Por ejemplo, decir otra tabla más, donde primero hace la recomendación por ser, qué sé yo, por estas dos condiciones. Y después terminás de hacer la recomendación con otro pedacito más, con otra tabla, y ahí vas combinando las recomendaciones. ¿Se entiende? Vos a la tabla final, que sería esta en este caso, porque es cortito el ejemplo, son 2 tablas nada más, pero pueden ser 5, 4, 5, 6 tablas. La tabla final es la que va a dar la respuesta. En este caso, da la respuesta esta de cada una de las recomendaciones. Pero de que si vos la querés combinar a las recomendaciones, armarla de a poquito, puedes usar más tablas y vas armando las recomendaciones con más tablas, hasta llegar a que es la que va a recopilar todo. ¿Se entiende? Buenísimo. Esto es por razones de tiempo, le hicimos así, simplificamos a 2 tablitas y la recomendación final y se acabó. Pero son más tablas seguramente. ¿Quién más? ¿Nadie más tiene duda? Bien, si no hay más dudas, vamos a terminar la clase con una encuesta que la profe va a mostrar. 2 encuestas.
Hicieron 2 encuestas, así que vamos a armar, vamos a ver, así responden eso, y ya bueno, terminamos la clase. Bien, cuando quieran. Yo dejo de compartir, perdón. Me olvidé de eso. Ahí está. Ahí está. Dice, ¿qué tipo de conocimiento es? Bueno, acá hay un texto extraído de la entrevista. Dice, si usas el celular para ver contenido multimedia o jugar, recomendaría una pantalla grande con una resolución Full HD. También podemos elegir entre panel de LED o bien OLED, que tiene mayor contraste de brillo. De todos modos, si el cliente solo quiere el celular para funciones básicas como llamada y mensaje, seguramente le interesará la pantalla más chica. Bueno, tienen el ejemplito, dice, son conocimientos. Uy, tengo tapado ahí. Conocimientos tácticos, fácticos o estratégicos. ¿Qué les parece? Ahí se habilitó. Le damos un tiempo. Profe, ya la... Sí, ya está habilitada. No me salió. Fíjate si la podés abrir debajo donde dice votaciones. No me sale nada, profe. Solo puedo ver la pantalla que está compartiendo. Fíjate, Melissa, si en la próxima podés votar y si no, ya te anotamos que tenés presente lo mismo. Quédate tranquila. Bueno, profe. Gracias. Igual, Melissa, ¿estás trabajando en el teléfono? Estoy desde la compu, por eso me pareció raro, profe. ¿Y te aparece votaciones en el menú de Zoom? No, me sale como si no hubieran compartido nada. O sea, puedo ver la pantalla como hace rato durante la clase, pero no me sale nada. ¿Pero tenés el menú o no? Donde está el micrófono, la cámara. Sí. Y ahí a la derecha, ¿no tenés la opción de votaciones? No, no me sale como otras veces. Al lado del chat. Ah, bueno. Okay. No, me sale participante y compartir pantalla. Si no, es que justamente por el celu estoy con otra consulta, que recién entré y ya estaba por salir. Y si no, bueno, entro un ratito por ahí y veo si puedo contestarla. No, ya está. Bien. Gracias. Bien, chicos. Ya está finalizando la encuesta. Ya se finalizó, creo. Bien. Bueno, aquí estuvo medio dividido el asunto. Tenemos la pregunta, la respuesta A con 42, después le sigue la B con 35% y la C con un poquito menos, con 23%. Bien. A ver, veamos. ¿Qué es lo que tienen que ver acá? Tienen que ver que, si ustedes leen el parrafito, hay una decisión. No sé si la logran ver. Porque dice, si usas el celular para ver contenido, si usas, entonces tal cosa. Ahora, si lo usas solo para llamada, entonces otra cosa. O sea, ahí se ve claramente que hay una decisión. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los conocimientos que estaban relacionados con las decisiones?
¿Cuál era? El táctico. O sea, la respuesta A. Así que bueno, 42% la acertaron a esta partecita. Bien, así es como tienen que hacer para detectar los conocimientos. De esta manera. Ahora vamos con la segunda chance. Ahí las profes van a mostrar la segunda encuesta. Ahí está. Dice, ¿qué técnicas? Ah, se Perdón. borró. Es que no está Ahí. mostrando una partecita de... Ah, no está mostrando las opciones. Claro. A No ver, sé vamos qué leyendo pasó. mientras. Sí. Sí, ¿Qué no sé qué técnicas pasó. podrías usar para modelar ese conocimiento? Ah, el mismo. Es la misma frase, pero ahora cambió la pregunta. ¿Qué técnicas podrías usar para modelar ese conocimiento? Ahí las profes ya van a poner las opciones. ¿Me las dictas? Ahí está la profe Avi escribiendo las opciones. Son pseudo reglas, la A. Árboles de composición funcional, la B. C, fórmulas, y D, tablas de decisión. Ahí está la encuesta, ahí largó la profe Emil la encuesta. Veamos cómo va. ¿Qué les parece? Ya sabemos que los conocimientos son pues, tácticos, ¿no es cierto? Así que ya saben que está relacionado con las tomas de decisión. Voy ayudando un poco. Puede haber más de una respuesta correcta. Bueno, ahí terminó la encuesta. Bueno, los resultados ahí lo están viendo. La gran ganadora fue la B, que en su nombre ya decía tablas de decisión, así que eso estaba fácil, porque ya sabíamos que era los